Hoy vamos a sumergirnos en las ideas de una obra que, bueno, desde que se publicó ha ayudado a muchísima gente a desbloquear su potencial creativo. Hablamos de El camino del artista, de Julia Cameron. Y no nos referimos solo a pintores o escritores, ¿eh? Para nada. Es un libro que toca una fibra mucho más universal. Para analizarlo, tenemos extractos del propio libro, que en realidad está planteado como un curso, ¿no? Unas 12 semanas para recuperar la creatividad. Eso es. Y nuestra misión hoy no es tanto analizar un método para profesionales, sino más bien entender la filosofía que hay detrás. Que defiende algo bastante radical en realidad. Sí, que todos somos creativos por naturaleza. Y que el problema a menudo no es la falta de talento, sino pues los bloqueos que hemos ido acumulando. Exacto. Hay un detalle sobre el origen del libro que me parece fascinante. La autora cuenta que la idea le vino como una llamada, mientras paseaba por el Greenwich Village de Manhattan. Un lugar con mucha historia artística, ¿sí? Claro, ella dice que está lleno de fantasmas de artistas, desde Edgar Allan Poe a Duke Ellington. Y lo curioso es que al principio se resistió. Le daba miedo que enseñar a otros le quitara tiempo y energía para su propio arte. Justo. Pero descubrió lo contrario, que al desbloquear a otros, se desbloqueaba a sí misma. Es una idea muy potente para empezar. Venga, pues vamos a meternos en materia. La premisa fundamental del libro, como decíamos, es que la creatividad no es algo que se aprende. No es una técnica. No, es una conexión con algo que ya está dentro. Según Cameron, es nuestra verdadera naturaleza. Y los bloqueos son como una represión antinatural. Exacto. De hecho, usa una analogía que es muy directa. Dice que la creatividad es como la maleza. Me gusta. Por mucho que la pisotees o la ignores, renace con muy poquitos cuidados. No necesita un jardín perfecto, solo un poco de espacio. Claro. Y toda esta filosofía se apoya en un concepto central que, bueno, de entrada puede generar cierta distancia, que es la idea del gran creador. Sí, aquí quería llegar. Entiendo la intención. Pero claro, la expresión gran creador o la palabra Dios puede generar un rechazo inmediato en mucha gente. Desde luego, sobre todo si no eres una persona religiosa. El libro ofrece alguna alternativa para alguien, no sé, ateo o agnóstico. Es una objeción muy importante y la propia autora se adelanta. Lo deja clarísimo desde el principio. No es un concepto dogmático. Ah, bien. De hecho, sugiere explícitamente que si la palabra Dios te chirría, la sustituyas por fluir, energía, universo, fuente, lo que a ti te sirva. O sea que la idea es más funcional que teológica. Es totalmente funcional y empírica. Se trata de reconocer que hay una fuerza creativa que va más allá de nuestro ego. Desde la psicología podríamos verlo como una metáfora, Para conectar con el subconsciente, quizá. por ejemplo, o con el pensamiento lateral, con esa parte de la mente que no es lineal y que solemos silenciar con la lógica. Claro. Es como una forma de externalizar esa fuente para que nuestro crítico interno no se la apropie y la machaque. Justamente, el libro lo describe con otra analogía muy buena, la electricidad espiritual. A ver, No necesitas ser físico para encender la luz. Aceptas que la electricidad existe, le das al interruptor y la usas. Pues aquí es lo mismo. actuar como si esa fuente existiera y ver qué pasa. Exacto. Conectar con ella a través de prácticas y observar los resultados, sin más. Vale, me gusta esa idea de participar en la creatividad en vez de producirla de cero, pero aún así suena un poco abstracto. Supongo que el libro da herramientas concretas, ¿no? Por supuesto. El método es eminentemente práctico y se apoya en dos herramientas que son los pilares de todo, innegociables. La primera son las páginas matutinas. Eso es. Suena sencillo, pero a la vez... increíblemente difícil. 3 páginas escritas a mano cada mañana, nada más levantarte. Y la primera tentación es juzgar lo que escribes. Claro, pensar, esto es una tontería o intentar que suene inteligente. ¿Cómo insiste el libro en superar eso? Pues con una regla tajante, las páginas no son arte, son un vaciado. Un vaciado. 3 páginas de flujo de conciencia, sin censura. Da igual si escribes la lista de la compra, sobre un sueño absurdo o que no sabes qué escribir. Y la regla más importante, creo, es que está prohibido releerlas, ¿no? Prohibidísimo, al menos durante las primeras semanas. Y, desde luego, enseñárselas a nadie. Esto es clave. En el momento en que hay un público, aunque seas tú misma en el futuro, aparece el censor. Totalmente. La autora dice que enseñarle tus páginas a alguien es un acto de autosabotaje tremendo. Su función no es crear un texto, es enviar. Como un limpiaparabrisas mental.
dice. Exacto. Sacar toda la basura, las quejas, los miedos, para que el resto del día el canal creativo esté más despejado. El simple hecho de acumular páginas, sin juzgar, es el ejercicio. La cualidad es irrelevante. La constancia lo es todo. Esa es la clave. Ver con recibir. Precisamente. La propia autora las describe como un par de walkie-talkie. Uno para transmitir y otro para recibir. Justo. Y esa segunda herramienta es la cita con el artista. Que puede sonar a algo secundario, a un capricho. Pero el libro insiste en que es igual de fundamental que las páginas. Es curioso, porque dedicar 2 horas a la semana a solas a algo que no es productivo choca totalmente con la cultura de la eficiencia en la que vivimos. Es casi un acto de rebeldía, sí. E insiste mucho en que sea en solitario, ¿verdad? Me imagino la tentación de llevar a tu pareja o a un amigo. Es la regla de oro, innegociable. No puede ir nadie más, ni pareja, ni amigos, ni hijos. ¿Por qué es tan importante? Porque en cuanto vas con otra persona, tu atención se desvía hacia ella, su ritmo, sus opiniones. La cita con el artista es un tiempo sagrado para conectar con tu artista interior, que el libro describe como un niño creativo. Exacto. Y a los niños hay que prestarles atención exclusiva de vez en cuando para que se sientan vistos. Entiendo. Es una cita para escucharse a una misma, sin interferencias. El objetivo es alimentar el pozo. Ese es el núcleo de la cuestión. A menudo pensamos en la creatividad solo como producción, como sacar cosas, pero se nos olvida la parte de meter, de recargar. No puedes esperar sacar agua de un pozo si nunca dejas que la lluvia lo llene. La cita con el artista sirve para eso, para llenarse de imágenes, de sonidos, de sensaciones. Y no se trata de hacer cosas caras o espectaculares, para nada. El libro de ejemplos muy sencillos. Ir a un bazar, visitar una ferretería, ir a la playa a recoger conchas. Eso es. Se trata de dedicar tiempo y atención plana, por el puro placer de hacerlo. Es una forma de decirle a tu parte creativa, te valoro y te cuido. Vale, tenemos las dos herramientas, vaciar la mente y llenar el pozo. Pero tener el mapa no significa que el viaje sea fácil. El libro dedica mucho espacio a identificar los obstáculos. Sí, los enemigos que nos vamos a encontrar. Y los divide en 2 grupos. Los internos, que son los más insidiosos, y los externos. Empecemos por los de dentro. El primero, y más profundo, son las creencias negativas básicas. Todos esos clichés sobre la vida artística que hemos absorbido sin cuestionar. ¿Te refieres a ideas como que los artistas tienen que ser pobres para ser auténticos? ¿O que están destinados a la locura, a la adicción, que son irresponsables? Lo típico. El libro explica que hemos interiorizado eso como si fueran verdades, cuando son solo creencias limitantes. Si en el fondo crees que el éxito te llevará a la ruina, vas a sabotearlo. Y junto a esas creencias, el otro gran monstruo interno, el perfeccionismo. Sí, pero el libro lo redefine de una manera muy reveladora. No lo trata como la búsqueda de la excelencia, ¿Sino cómo? como la negativa a dejarte avanzar. El perfeccionismo no es un estándar de calidad, es un mecanismo de parálisis, Es esa voz que te atasca en el primer párrafo durante meses. o que te impide dar por terminada una obra porque siempre se podría mejorar. Pero, ¿dónde está la línea entre ese perfeccionismo que paraliza y un sano afán de superación? La pista principal es el resultado. La excelencia te mueve, te energiza, te hace terminar proyectos. El perfeccionismo te bloquea y te agota. Te deja con una sensación de fracaso. Perpetuo. Hay una cita de Tilly Olsen en el libro que lo llama el cuchillo de la actitud perfeccionista en el arte. Y un cuchillo puede tallar algo hermoso o rajar el lienzo. Y el perfeccionismo siempre raja el lienzo. Siempre. Y luego están los enemigos externos, las personas. Aquí el libro se pone muy interesante, porque a veces el peligro no viene de quien nos critica, sino de quien supuestamente nos apoya. Totalmente. Identifica 2 perfiles muy claros. El primero son los compañeros de juego venenosos. El nombre ya promete. Suelen ser otras personas con inquietudes creativas pero que están bloqueadas. Y cuando ven que alguien de su círculo empieza a desbloquearse, se sienten amenazados. Y entonces intentan sabotearlo. De forma muy sutil. Sí, me suena esa preocupación del amigo que te dice, oye, con tanta pintura, ¿no te estarás aislando un poco, no? Esa es la táctica clásica. Frases como, has cambiado, o te has vuelto egoísta. En realidad te están diciendo, vuelve a estar bloqueado como yo, que me sentía más cómodo. Y el segundo perfil es aún más complejo, el de los artistas sombra. Sí,
Son personas que, en lugar de arriesgarse con su propio arte, viven a través de la creatividad de otros. Es una idea muy potente, porque le da la vuelta al arquetipo del mecenas o del apoyo incondicional. Claro, porque aquí el que apoya lo hace desde una carencia, no desde la generosidad. Y eso lo envenena todo. ¿Y cómo se manifiesta eso? Pues el artista sombra a menudo es la pareja, el agente, el mejor amigo. Canalizan toda su energía creativa bloqueada en la vida de otro. Pueden ser un gran apoyo, pero Pero también pueden volverse increíblemente controladores, celosos del éxito del otro o destructivamente críticos, porque en el fondo resienten que el otro esté haciendo lo que ellos no se atreven. identificar esa dinámica debe ser crucial para sanarla. Para ambos, sí. Entonces, juntando todas las piezas, tenemos las herramientas, conocemos a los enemigos, pero el libro deja claro que este camino no es una solución mágica. Para nada. Lo describe como un proceso emocionalmente muy intenso. Habla de que al remover los bloqueos surgen fases de rebeldía, de enfado, de pena. De resistencia, mucha resistencia. Y finalmente, de esperanza. Me encanta un término que utiliza, una quiropraxis espiritual. ¿Quiropraxis espiritual? Es una imagen buenísima. ¿A que sí? Sugiere que no es un proceso suave, que hay crujidos y momentos de dolor al realinearse. Esa es la idea. Estamos creativamente desalineados. Y este proceso nos va colocando en nuestro eje. Y lo que el libro promete es que, a medida que te comprometes, empiezan a pasar cosas. Aquí entra el concepto de sincronía. Suena un poco a pensamiento mágico, eso de tírate y aparecerá la red. ¿Pero es magia o es un cambio de percepción? O sea, ¿el universo cambia o es que una empieza a ver las oportunidades que antes ignoraba? Yo creo que es una mezcla de ambas. Por un lado, al estar más abierta y atenta, percibes conexiones que antes te pasaban desapercibidas. Tu cerebro se sintoniza con tus nuevos intereses. Exacto. Pero el libro va un paso más allá y sugiere que la acción comprometida genera una especie de colaboración cósmica. La idea clave es que la fe no precede a la acción. Sino que se genera con ella. Justo. No tienes que esperar a creer para empezar. Tienes que empezar para poder creer. Y el resultado final de todo este proceso no es necesariamente convertirse en un artista de éxito, con exposiciones o libros superventas. No, ese no es el objetivo principal. Para algunos lo será, pero para muchos otros, el descubrimiento es algo, quizá más profundo. El libro dice que se convierten en personas creativamente más completas. En personas a tiempo completo. Eso es. Se trata de aplicar esa creatividad recuperada a todas las áreas de tu vida. A cómo resuelves problemas, a cómo educas a tus hijos, a cómo cocinas. Hay un ejemplo en el texto que lo ilustra muy bien. El de un juez que cumple su sueño de ser escultor. Sí, y eso hace que su vida, en conjunto, sea más plena. En resumen, lo que propone El camino del artista es que la creatividad no es un lujo, sino un derecho de nacimiento. Para todos. Una especie de conexión espiritual que podemos recuperar con herramientas sencillas como las páginas matutinas para limpiar y la cita con el artista para llenar el pozo. Y sobre todo, prestando muchísima atención a esas creencias internas y a las dinámicas con las personas de nuestro entorno que pueden obstaculizar ese proceso. Es un recordatorio de que ser artista no es un título, sino un camino que se elige recorrer. Un camino de acción, no de espera. El libro insiste mucho en la idea de alimentar el pozo con nuevas experiencias a través de las citas con el artista. Y esto nos deja con una pregunta interesante. A ver. En un mundo obsesionado con la productividad y la creación de contenido, y si el principal bloqueo creativo no fuera la falta de talento o de disciplina, sino simplemente la inanición? La falta de estímulos puros. Exacto. De experiencias vividas sin el objetivo de ser monetizadas o publicadas. Así que la pregunta sería, ¿qué pequeña actividad aparentemente improductiva podría alimentar ese pozo esta semana? No para crear algo después, sino solo por el placer de observar qué sucede dentro.